Leonardo Padura es uno de los escritores más reconocidos de la Cuba de la actualidad. Nos ha hecho ver una imagen de Cuba diferente a través de novelas como Adiós Hemingway o como El hombre que amaba a los perros. Es un narrador que nos mete, de hecho, en sus relatos, nos hace vivir también en una Cuba distinta que no es necesariamente la que vemos en los noticiarios o la que vemos corrientemente. Me da mucho gusto tener aquí a Leonardo Padura, quien ha estado en México para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un privilegio, maestro, tenerlo aquí en la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que no deja de trabajar, pero mucha gente se acuerda de Adiós Hemingway, de su personaje Mario Conde, y en el caso del hombre que amaba a los perros, no solamente del narrador Iván, sino también de ese Ramón Mercader que nos hizo recordar no solamente a Trotsky y el asesinato de Trotsky, sino toda una época de la historia del mundo. ¿Cómo van surgiendo estas novelas? Por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, aquí está, de hecho, una versión de esa novela. ¿Cómo surge El hombre que amaba a los perros y esta visión de Ramón Mercader, el hombre que asesinó a Trotsky? Sarmiento, me estás haciendo una pregunta muy difícil. ¿Así por qué? Sí, porque ¿de dónde salen las ideas para las novelas? Mira, para mí eso es un misterio. A veces leyendo otra novela, viendo una película, leyendo un poema, hay algo ahí como dos cables que están dispuestos y que en ese momento se unen. El hombre que amaba a los perros es una novela que puede, la semilla pudo haber caído en muchos momentos. La primera vez que yo vine a México fue en el año 1989. Vine como periodista y le pedí a un amigo que me llevara a la casa donde Trotsky había sido asesinado. La de Coyoacán, sí. En Coyoacán. Y quería ir por mi ignorancia, porque en Cuba la imagen que teníamos de Trotsky era la misma que existía en la Unión Soviética. Es decir, una imagen absolutamente peyorativa del personaje. De héroe de la revolución pasó a ser a un hombre vituperado. Era el gran enemigo de la clase obrera, el gran enemigo de la revolución mundial, el gran enemigo de la utopía. A pesar de haber sido el jefe del Ejército Rojo. Bueno, entonces voy a Coyoacán, entro en la casa, en aquella época estaba bastante abandonada. Y la había tenido, de hecho, la familia Volkov, que eran la familia de Trotsky, pero pues con muchas limitaciones económicas. Y estaba ahí en aquellos momentos el Museo del Derecho de Asilo, pero en unas condiciones un poco precarias. Y aquel lugar me conmovió. Estuve más que conmovido, estuve conmocionado. Y creo que ahí cayó una semilla. Y años después, en mis lecturas, en mis búsquedas, me entero de que Ramón Mercader había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba, entre 1974 y 1978, es decir, más o menos la época en la que yo estaba estudiando en la universidad. Y el hecho de que un personaje como Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, que para cualquiera de nosotros es un personaje que está en la historia, hubiera convivido conmigo en la misma ciudad, en el mismo tiempo, me dio una sensación de que como la historia la teníamos en la espalda, nos tocaba el hombro. Y creo que por ahí fue que empezó a surgir. ¿Iván el narrador tiene algo que ver con usted? Tiene mucho que ver, aunque no es mi historia. Iván es un personaje muy de mi generación. Es un personaje, de los 3 personajes, es el más histórico. Es más histórico que Trotsky, es más histórico que Mercader. Curioso. Sí, porque cuenta una historia que es mi historia y que es la historia de mi generación. Es un personaje que sintetiza... Es quien nos permite ver, de hecho, la vida en Cuba en ese entonces. Claro. Es quien recibe la historia que se cuenta en la novela, quien la transmite y a la vez nos coloca en un contexto histórico que es el contexto cubano de los años 70 hacia acá. Y Mario Conde, este detective que todo el mundo identifica ya de forma tan notable con usted, ¿de dónde? Bueno, ya me enteré que no le voy a preguntar que de dónde surgen, pero bueno, en algún momento se va formando este Mario Conde, ¿no es así? Sí, aquí en esta edición, esta es una edición muy bonita de la novela, porque es una especie de edición conmemorativa por los 20 años de existencia del personaje. Nace en esta novela, en Pasado Perfecto. Pasado Perfecto, porque yo lo conocí en Adiós Hemingway. Sí, y yo cuento aquí cómo fue que creé a Mario Conde. Hay un
un pequeño texto en el que Para cuento que cómo vea lo... que sí puede uno preguntar de Sí, dónde sí, surge por lo sí, menos el sí, sí. personaje. Esto lo creo para esta novela como un policía de investigación. Ujú. Era necesario en Cuba en esos momentos para escribir una novela policíaca que tuviera cierta verosimilitud, que fuera policía, no podía ser una persona particular. Y tiene toda una serie de características que lo individualizan. Es un hombre bastante sensible, melancólico, con una cierta obsesión con el pasado, con gustos literarios, quiere ser escritor o ha querido ser escritor. Es decir, que es bastante poco policía para ser un policía investigador. Y después de que escribí esa novela, me di cuenta de que el personaje seguía vivo, de que necesitaba respirar de nuevo y decidí escribir 4 novelas. Esas son la tetralogía de las 4 estaciones, de la cual se hizo ahora una serie para televisión. Pero después, Mario Conde seguía vivo. Una serie para televisión que ha tenido bastante éxito, además, ¿no? Sí, ha funcionado bien, ha funcionado bien. Pero bueno, Mario Conde seguía vivo y entonces es que escribo Adiós Hemingway. Es la primera que escribo con Mario Conde ya fuera de la policía. Aparece después en La neblina del ayer, en Herejes, es coprotagonista, no es el protagonista, y protagoniza la novela que acabo de terminar y que estaré presentando acá en México finales de febrero del año próximo. O sea, el año que viene tendremos una nueva novela de Una nueva novela de Mario Conde. ¿Se encariña uno con un personaje como Mario Conde? Es una relación muy, muy curiosa. Hace un par de meses estaba yo un poquito más en España y le estaba contando a una persona una anécdota supuestamente de mi vida y después me di cuenta que le estaba contando una anécdota de la vida de Mario Conde. Ya empiezo, esto es un proceso psicológico bastante peculiar. Se nos mezclan las historias, porque Mario Conde ha sido mi manera de expresar la realidad cubana a través de la novela. Yo también escribo ensayos, hago periodismo, pero en la novela Mario Conde, con todo ese grupo de amigos, es mi manera de hacer, de cierta forma, una crónica de la vida cubana contemporánea. ¿Cómo se enteró Leonardo que la UNAM quería darle un doctorado honoris causa? Porque finalmente es pienso yo que es un gran privilegio y por supuesto un gran reconocimiento a un autor. Sí, bueno, estuvo en La Habana hace unos meses el rector de la universidad, Enrique Graue, y me dijo bajito al oído, estás nominado. ¿Sí? Y creo que vas a obtener el doctorado. Y para mí realmente es un privilegio enorme, un orgullo. Imagínate que el único cubano que ha recibido el honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México fue Márquez Sterling en 1920 por su actitud hacia la familia Madero cuando la Semana Trágica. Es decir, que lo ganó más bien por una razón de carácter político. Sí. Y yo soy el primer escritor que lo gana, cubano. Y eso yo creo que es un gran éxito, no solo para mi carrera personal, sino también para la cultura, para la literatura cubana, de la que yo soy parte. Yo me siento muy identificado con la vida cultural, con la creación, con la tradición literaria cubana. ¿Cómo ha cambiado el panorama literario cubano entre los 70, cuando usted estaba pues empezando a escribir, y la actualidad? Vemos una vida literaria más activa, menos activa. ¿Qué tanto influyen las nuevas tecnologías en Cuba, aquí en México y en otros países? Los muchachos están metidos en el teléfono todo el tiempo y yo creo que no se preocupan ya de escribir, pero no sé qué pasa en Cuba. A ver, en Cuba, en la década del 70 fue un periodo bastante complicado de la cultura cubana, porque fue un momento de mucha dogmatización. Incluso hubo varios de los grandes escritores cubanos, artistas en general, pero en el caso específico de escritores, que estuvieron marginados durante esos años. Lezama Lima, Virgilio Piñera, con esos 2 nombres, ya casi te lo digo todo. Sí, claro. Pero se publicaba mucho. De la Unión Soviética. Se leía mucho, siempre se había leído mucho. De la Unión Soviética venía mucho papel, se imprimían muchos libros y la gente leía mucho. No siempre lo que quería, pero siempre había una oferta que era interesante.
En los años 80 esto continuó y en los 90 llegó la crisis. Con la crisis de la desaparición de la Unión Soviética, la industria editorial prácticamente se paralizó y la literatura... No había papel. No había papel, no había papel. Sencilla, bueno, no había papel, no había electricidad, no había comida, no había transporte, estábamos en crisis absoluta. Y sin embargo, la literatura siguió funcionando, siguió la gente escribiendo, pero empezamos a buscar la posibilidad de encontrar editores fuera de Cuba. En aquellos momentos México fue muy propicio. A partir de la crisis del año 94 en México también se estrechó ese Así espacio. como vimos también una gran afluencia a México de músicos cubanos también en esa misma época. Y pintores también pasaron muchos por acá. Y bueno, creo que ahora es una literatura mucho más diversa de lo que era en los años 70, con mucha mayor libertad de expresión. Que el libro te lo impriman o no en Cuba, que circule o no circule, que lo promuevan o no lo promuevan, es otra cosa. Eso tiene que ver con políticas culturales. Pero la creación creo que está en un buen momento. No puedo hablar mucho de la poesía porque no soy un buen lector de poesía, pero la poesía siempre ha sido como el buque insignia de la literatura cubana. Pero en el caso de la novela, de la narrativa en general, creo que hay una serie de autores de mi generación y de la generación que me sigue que están haciendo buena literatura. Maestro, si usted tuviera que recomendarle a un lector joven que no lo ha leído a usted, ¿qué novela le recomendaría para empezar a conocer a Leonardo Padura? Bueno, si quiere lanzarse el último escalón de la piscina, que se tire con El hombre que amaba a los perros. Y bueno, si el lector se quiere tirar de una altura menor, pues creo que Pasado Perfecto, que es la novela en la que nace Mario Conde, que ha sido mi personaje en todos estos libros de los que te he hablado, y es el protagonista de esta serie que está ahora en la plataforma de Netflix. Sí. La novela que se va a presentar en febrero, ¿cómo se titula? Se titula La transparencia del tiempo. Vuelve mi personaje de Mario Conde en el año 2014. Es decir, es una visión bastante reciente de Cuba, y la cierro en el 2014 porque es el momento en que Obama y Raúl Castro comienzan las conversaciones para restablecer relaciones con Cuba. Ese es un momento significativo de la historia cubana reciente que en los últimos meses ha sufrido como una especie de deterioro con la presidencia de Donald Trump. Como en todo el mundo, ¿no? Como en casi todo el mundo. Leonardo Padura, gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted, Sarmiento. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.